Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En este proyecto pues vamos a trabajar lo que es el programa de asistencia. Este programa pues no lo habíamos empezado, habíamos quedado que íbamos a trabajar el viernes, no pude el viernes, el sábado tampoco, pero el día de hoy, domingo, pues vamos a avanzar con una parte que sería la asistencia principal que marcan los trabajadores al momento de ingresar. Este diseño pues yo se los había pasado, solamente que le hice unos pequeños cambios a ese formulario. Le cambié de imagen de fondo, también eliminé el combo box de sede, ya que no es necesario que la sede esté acá, entonces lo eliminamos, por favor. Viendo la estructura de la base de datos, pues no tiene ningún sentido de que esté ese combo box ahí. También aquí agregué un timer adicional para controlar la fecha, ya que esa fecha no es necesario que esté actualizándose cada segundo. Entonces el timer de la hora sí se va a actualizar cada segundo, pero creé un timer para la fecha donde se va a actualizar aproximadamente cada 4 horas. En este timer le voy a dar doble clic, agregué el siguiente código, que es el de la actualización. Actualizo la fecha cada 4 horas aproximado, ¿verdad? Regresando para acá, el timer número 1 si tiene la actualización de la hora. Aquí estamos. También en el formulario le voy a dar doble clic. Tengo la conexión abierta, ya que esto no es necesario que yo lo vuelva a explicar. Ya hice el módulo, ya tiene la conexión, tengo mi misma identificación, la misma contraseña, pero es importante que nosotros nos estamos conectando hacia una base de datos que se llama asistencia LC. Entonces este nombre de la base de datos pues lo vamos a poner. Usted creó su base de datos, entonces mire el nombre de su base de datos. Regresando al código de acá, entonces tendríamos en el formulario, abro la conexión, pongo el foco o envío el cursor hacia la caja de texto grande, código profesor. También tengo LBL fecha, que sería el mismo label de la fecha. Le voy a cargar la fecha repitiendo el código de aquí abajo, solamente que lo cargo, y este código aquí abajo es el que permite actualizar cada 4 horas. Entonces primero se va a cargar la fecha y luego este se encarga en tenernos al día la fecha. ¿Qué más hice acá? Aparte del formulario, hay algo que yo ya les pasé, que sería el código para que bueno, yo creo que aquí no les había pasado el código para importar, pues ya lo puse. Lo escribe, los códigos para los comandos, code SQL, la de ejecutar y la de guardar búsqueda, que es importante para alguna consulta de selección. Entonces aquí yo me adelanté con estos códigos, él los puede copiar, usted puede identificar, ¿verdad? El import, tengo el timer, tengo también asistencia, que sería el menú strip, que sería para pasar al siguiente formulario. Tengo el front blue y el segundo timer. Entonces así es el proceso como vamos a iniciar. Eso es lo que ya tenemos. Aquí en el segundo formulario agregué este botón que dice ver asistencia. Entonces este va a permitir verificar la asistencia que haya tenido un solo trabajador, poniendo la fecha inicial y la fecha final. Luego tenemos el botón de regresar para pasar al formulario principal. Bueno, entonces aquí también verifique usted la tabla. Al parecer la modifiqué un poco. Tenemos el código, la fecha, la hora de entrada, la hora de salida y la excusa que ellos pueden escribir. La base de datos
va a ser de la siguiente forma. Tiene el nombre asistencia LC. Tenemos 4 tablas, jornadas, sedes, y los profesores pues pertenecen a diferentes jornadas, pertenecen a una sede. Tenemos también la asistencia, que es en el que vamos a trabajar en este momento. Y agregué acá los nombres de los profesores. Habíamos quedado que íbamos a agregar los nombres de los compañeros. Yo los agregué acá para poder ver cómo va funcionando el programa. Usted los va a agregar, agregue todos los nombres. Los de la matutina, agreguen los nombres de la matutina. Y pues agregué lo de la vespertina porque son bastantes. Tenemos también aquí las sedes. Ahí yo puse 2 sedes. Tenemos la jornada matutina, vespertina y el formulario de asistencia. Ya había hecho unas pequeñas pruebas acá y al parecer todo fue un éxito. Vamos a seleccionar todo. Aquí estamos, marcamos todo y pues voy a borrar. Continuamos con el formulario número 1 y pues nosotros vamos a ver algo acá. Cuando la persona se pone frente a la computadora, lo primero que hace es escribir su código y luego va a presionar el botón de entrada. Entonces en el botón de entrada vamos a poner el código que nosotros necesitamos. Aquí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer en este botón de entrada? Nosotros tendríamos que realizar el proceso de verificar que el código sea numérico, que también no esté vacía la caja de texto, los códigos de ejecutar son 4, tenemos una consulta SQL donde va a seleccionar el código del profesor, también va a seleccionar lo que es ¿cómo se llama? La fecha, y va a ver si ya marcó la entrada. Si no ha marcado la entrada, entonces va a realizar el proceso de marcar entrada. Entonces, primero una verificación donde hacemos la entrada y luego pues lo comprobamos si puede registrarse o no. Bueno, empezamos a escribir el código. Hacemos pues la comprobación que si la caja de texto donde escribo el código del profesor, teniendo eso en claro, ¿verdad? De que esta caja de texto es donde escribo el código. Si está vacía, entonces nosotros vamos a hacer un mensaje por acá, ¿verdad? En el msgbox. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a escribirlo otra vez, no sé por qué me está provocando un error. Entonces está vacía, con el signo igual, ¿sí? Entonces vamos a mostrar un mensaje que indique que se ingrese el código. Muy bien, muy bien. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir de que si no está ingresado el código, de que el foco regrese. Para eso con los 2 puntos todavía no escribimos el exit sub, sino que decimos acá que regrese el foco a la caja de texto. Luego con los otros 2 puntos indicamos que salga el proceso. Eso es algo que... perdón. No es punto text, es punto focus. Ahí estamos. Entonces aquí le estamos dando 3 instrucciones. La primera sería que profesor, me faltó la R,
La primera sería de que muestre el mensaje, luego que regrese el foco y por último finalice el proceso. Ahí tenemos 3 instrucciones. La siguiente sería que si no es numérica, la caja de texto, entonces mostraríamos el siguiente mensaje: ingrese su código en números. Tenemos el mensaje de error y aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a escribir asistencia, 2 puntos, que sería lo siguiente: el foco es importante. txt profesor.focus, luego le digo a la caja de texto también que se limpie, txt.profesor.text igual comillas, y por último que salga del proceso. Ahí estamos. Entonces verifiquemos. Aquí hay 4 instrucciones. La primera es el MSG Box, la segunda sería el foco, la tercera que se limpie la caja de texto y la cuarta que se salga del proceso. Bueno, continuamos. Eso era solamente la comprobación. Ya viene la consulta SQL. Agarramos la variable que tengo clara arriba, code SQL, que sea igual a una consulta, donde aquí voy a verificar si ya marcó el ingreso la persona. Si no lo ha marcado, entonces va a proceder a hacer el ingreso. Entonces seleccionamos el código del profesor. ¿De dónde me saqué esa palabra? Código profesor. Eso se refiere a acá, a la asistencia, a estos campos de asistencia, estructura, y de acá verifico que quiero yo el código del profesor, verificarlo. Sería el código del profesor. También quiero saber la fecha, si marcó en esa fecha, si no ya no va a poder marcar. From asistencia, donde hago una doble condición. La doble condición sería de que si el profesor, o sea su código y la fecha coinciden, entonces que ya no vuelva a marcar el ingreso, porque va a dar un mensaje que diga que ya se marcó. Entonces vamos a hacer una doble condición con AND acá. Le indico al código del profesor que sea igual a lo que yo tenga en txt código profesor.text. Entonces verifica el primero el código. Siguiente, digo que también se verifique la fecha, porque solamente una vez va a poder entrar en cada día que llega. La fecha está en el label de fecha, de esta forma. Entonces aquí tengo la condición doble, donde aquí selecciono el código del profesor y voy a seleccionar la fecha. Al momento que las tengo, entonces le indico que sea igual a la que yo ingresé en la caja de texto, o sea, al código, y también que la fecha sea la misma. Si las dos son iguales, si las dos coinciden a alguna asistencia que ya está marcada, entonces me tiene que dar una respuesta para decir ya no va a volver a marcar esa asistencia. Bueno, comandos, los de siempre, ¿verdad? Ejecutar.command-type que sea igual a command-type.text. Ejecutar.connection que sea igual al código SQL, que es el que vamos a enviar a la conexión. .command-text sea igual al código SQL. Muy bien. Tenemos, como es una consulta, también nos hace falta el código .nonquery. Como es una consulta de selección, entonces tengo que incluir el de guardar búsqueda. Guardar búsqueda que sea igual a ejecutar
execute reader. Muy bien, este ya es adicional por la misma cuestión, ¿verdad? Está dando un error el código SQL, vamos a ver por qué. Perdón, aquí me equivoco, es conectar. Ahí estamos, corregido el error. Muy bien, aquí voy a hacer el proceso, que sí, lo que yo tenga, si se realiza la búsqueda, o sea, si se realiza y si se encuentra algo, entonces me va a hacer el siguiente proceso, que muestre un MSGBox que diga usted marcó, usted ya marcó su entrada del día de hoy. Eso se va a hacer si haya un resultado coincidente, si ya ha marcado el código y la fecha de ese mismo día, ya que el siguiente día pues ya es una nueva fecha, entonces ya no hay coincidencias. VB información y vamos a poner asistencia, ese sería el título de la ventana. Muy bien, le decimos a la caja de texto que se limpie para que pueda aceptar otro nuevo código. También le decimos a la caja de texto que se envíe el foco y también cerramos la búsqueda y ahí finaliza. Pero vamos a tener algo que sería que si no había marcado su código con la fecha, entonces que ejecute una consulta de insertar. Para eso, sí, también importantísimo acá, falta el exit su para que ya no continúe su proceso. Escribimos else y luego aquí en el else también le vamos a decir que cierre la búsqueda, ya que si no se cumple esto, queremos que siempre cierre la búsqueda y luego realice otro nuevo proceso, otra consulta SQL. Bueno, entonces indico al código SQL que sea igual a una consulta de inserción, insert into asistencia. Pero esa consulta SQL nosotros ya la habíamos trabajado en prueba comercial, solamente que ya no la volvimos a trabajar porque no había sido necesaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este insert? Es de que tengo que poner dentro de paréntesis los nombres de las columnas a los que yo quiero agregar información, ya que yo quiero agregar el código del profesor, quiero agregar la fecha, quiero agregar la hora de entrada, pero todavía no voy a agregar la hora de salida y voy a poder agregar también el asunto. Entonces, si yo voy a agregar 1, 2, 3 y 4 registros, tengo que mencionarlos para poder hacer este salto entre hora de entrada y hora de salida. Tengo que hacer este salto para agregar asunto, porque la hora de salida no se va a marcar aquí, va a quedar pendiente para poder luego insertar la hora de salida. Entonces le indico que yo quiero acá solo los campos de código profesor, también de fecha, también de hora de entrada y de el asunto. Pero la hora de salida yo la he omitido porque la hora de salida no la voy a insertar en este momento, sino que va a ser después. ¿Qué valores? Los valores serían los que yo tengo de XT, o sea, agarro el mismo proceso, lo que tengo en el código profesor, caja correspondiente, lo que yo tenga en la fecha, ese es un label, solamente que va a ser formato tipo texto, entonces sería el lbl fecha.text. Luego verifico qué es lo que voy a agregar. Aquí lo verifico, ya agregué el código, ya agregué la fecha, ahora me va a tocar que agregar la hora. Con apóstrofos también. Txt hora. Ese es un label, lb hora, lbl hora.text. Y voy a agregar al final el asunto. El asunto está en una caja de texto, que también es de tipo texto.
Entonces sería txt excusa.text. Ahí estamos. Y cierro las comillas, que sería de toda la consulta SQL. Inserto dentro de asistencia el código del profesor, la fecha, la hora de entrada y el asunto, pero no la hora de salida. ¿Qué valores? En el mismo orden: código, fecha, hora y la excusa. Muy bien, entonces, me faltó cerrar el paréntesis. Ahí estamos. Cerré el paréntesis y bajamos acá. Muy bien, copio y pego. También le voy a indicar a la caja de texto que luego de que marque la entrada, que se limpie. También le digo a la caja de texto de excusa que se limpie para que no lo lea otra persona. Su excusa se limpia automáticamente y que regrese el foco, ¿verdad? Muy bien. Mostramos un MSG Box que indica acá que la asistencia se ha marcado. O sea, pues poner asistencia marcada. Luego información y luego escribo asistencia. Muy bien, entonces se crea la consulta SQL e insertar, proceso, limpio, el foco lo regreso y muestro el mensaje. Bueno, eso también lo podemos hacer dentro de un try. Entonces recuérdense que los tries son importantísimos por si existe algún error que no se pueda guardar, o también puede ser que el código no exista. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es aplicar un try donde indique un mensaje que si no se puede insertar es porque el código del profesor no existe. Entonces normalmente pues más de alguien se va a confundir y quiere saber qué está pasando. Entonces para eso aplicamos un try por acá. Ahí está el try. Me da error porque todavía no he puesto el siguiente, que sería el catch, la excepción como una excepción, y tampoco he puesto el try, ¿verdad? Bueno, ya que están puestos ya se me quita el error. Y si no se puede insertar, es la única forma que si no se puede insertar es porque no existe ese código. Porque si por ejemplo ya marcó, entonces el mensaje que ya marcó está arriba, pero si ya no ha marcado y no existe el código, entonces voy a mostrar el siguiente mensaje. El MSG Box dirá que ese código no existe y que se contacte con el administrador. Contacte con el administrador. Un errorcito y escribo asistencia. Muy bien, entonces ese sería el proceso para insertar. Bueno, no es mucho, son dos consultas SQL, la primera condicionada y la segunda ya dentro de un try para hacer el proceso de insertar. La primera es para ver si ya marcó la asistencia el personal y así mostrar un mensaje que ya la marcó, porque puede ser que alguien llegue a marcar dos veces y la segunda vez tiene que mostrar ya que ya se marcó. Otra cosa es de que si no ha marcado, pues se ejecuta el código SQL para insertar, siempre y cuando excluyendo la hora de entrada, porque la hora de entrada no se puede por el momento, ¿verdad? Sería hasta que marque con el botón de salida y el mensaje que el código no existe. Bueno, si ejecutamos esto por acá, tomando en cuenta que tenemos los códigos de los profesores, sería del código 1 al 23. Código 1 al 23, entonces esperamos a que cargue.
se ha conectado y aquí está. Muy bien, voy a marcar al primer trabajador. Le voy a dar clic en entrada. Bueno, verifiquemos el primero. Aquí, sin nada, entrada, que ingrese su código, escribo letras, que ingrese el código en números, limpia y el foco regresa. Marco al, bueno, voy a marcar a un trabajador que no existe, le voy a entrar, dice este código no existe, contacte con el administrador. Marco ahora sí el empleado 1 que sí existe, le doy entrada y me dice que la asistencia se ha marcado. Vamos a verificar, me voy hacia asistencia y aquí está el primero, marcó a esta fecha y con esta hora. Bueno, lo siguiente sería trabajar el botón de salida acá. Bueno, pues siempre y cuando usted pueda observar de que la hora de salida de aquí no se marcó. El asunto pues no se insertó, pues porque no hemos escrito ninguno, pero igual funcionaría, ¿verdad? Pero la hora de salida es la que vamos a marcar. ¿Qué es lo que va a hacer la hora de salida? Otra consulta de selección. Va a verificar que si la persona ya marcó, por ejemplo el código 1 ya marcó, que vaya a insertar o actualizar, se podría decir, la mejor palabra sería actualizar la hora de salida, o sea, de que va a rellenar ese espacio y actualizaría todo el registro. Solamente es esto lo que vamos a poner aquí, ya que la demás información en la hora de entrada se tuvo que haber agregado. Entonces se hace una consulta de select y luego si lo encuentra, o sea que ya marcó la entrada, que haga una consulta de actualización. Ese sería el proceso. Detenemos el programa y le doy doble clic al botón. Hacemos la misma comprobación. Vamos a tener que hacer la misma comprobación que la que teníamos en la parte superior, que este if dos veces. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar por acá. Vamos a ver si falta algo. No, se está copiado correctamente. Siguiente, una consulta de selección. Vamos a copiar y pegar la de arriba con todo su código. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el código del profesor. También vamos a seleccionar la fecha. Estamos bien. De la tabla asistencia, donde el código del profesor sea igual a lo que tenga en la caja de texto y también la fecha, o sea que verifico doblemente, ya que si solamente verifico el profesor, él pues se va a repetir muchas veces porque van a tener diferentes fechas de ingreso. Entonces tengo que hacerlo con la fecha específica a la que yo le quiero marcar, ¿verdad? Entonces ya teniendo esa consulta SQL, entonces vamos a realizar el siguiente paso, que sería insertar, ¿verdad? Insertamos de la siguiente forma. Indicamos por acá que si guardar búsqueda .read, entonces eso diría que si se realizó la lectura, si se encontró información, entonces va a proceder a hacer esa actualización. Aquí necesitaríamos hacer algo. Necesito yo extraer lo que es el código y también la fecha. Entonces, perdón, el código y también la hora de salida. Esas dos son dos informaciones que teníamos que extraerlo de acá, pero necesito que guardarlo en algún lado. Entonces, para guardarlo en un lado, voy a declarar las variables correspondientes. Declaramos la variable profesor como tipo de dato string. Declaramos también la variable. Vamos a ver si le damos como string. Sí, como string. No es necesario que sea de tipo de numérica. También declaramos la variable hora salida.
Entonces estas dos variables son las que voy a necesitar que insertar ahí en ese momento. Bueno, le indico acá a code profesor que sea igual a lo que tenga en guardar búsqueda en la posición 0 y hora salida que sea igual a lo que tengo en guardar búsqueda en la posición 1. Le digo a guardar búsqueda .close, o sea que se cierre la búsqueda aquí arriba. Aquí me acabo de dar cuenta de algo. No quiero guardar la hora de salida. Esta es la fecha a la que yo quiero almacenar. Hacemos esta corrección, por favor. Disculpen que tuve este pequeño error, que es la fecha a la que yo quiero guardar. O sea, de que la posición 1 sería la fecha, ya que 0 es el código del profesor. Entonces, esta fecha es la que yo quiero almacenar. Entonces, hacemos el cambio también de la variable, que sea fecha, así, código profesor y fecha. Ahí ya estamos, ya tiene coherencia. No me parecía esto que decía que iba a guardar la hora de salida, sino que lo que quiero almacenar en este momento sería el código del profesor y la fecha para indicarle que se actualice con la hora de salida. Ahí estamos. Entonces hago otra consulta que sea igual a una actualización. Actualizamos la tabla asistencia e ingresamos la información de la hora salida. Y la hora de salida va a ser la que yo tenga en el label lbl hora.text. Muy bien, pero yo tendría que indicarle que quiero actualizar la hora de salida a cierto registro, a un código. Pero si le digo que solamente quiero actualizárselo al código al maestro, se le actualizaría a la hora de todas las fechas, o sea, se ingresaría esta hora de salida en todos los días anteriores. Entonces tengo que aplicar una condición doble, y la condición doble yo ya la he aplicado, que es la que tengo aquí arriba, que es muy parecida. La remarco, la copio y la pego aquí abajo, aquí. ¿Por qué razón? Me faltó también copiar, vamos a ver, el where. Aquí el where. Y aquí estaría diciendo, ¿verdad?, que se actualice la tabla de asistencia y que se ingrese la hora de salida de la hora que está en el sistema, donde el código del profesor sea igual a lo que yo tenga en la caja de texto. Ah, no, aquí ya no sería caja de texto, a lo que yo tengo en code profesor, en la variable donde almacené la información de acá, y también a la fecha que almacené. Fecha. Aquí estamos. Y se crea la consulta y se actualiza también la hora de salida. Es lo que me interesa. Copio y pego. Limpio las cajas de texto. Hago el mismo proceso de arriba. Copio y pego. Limpio la caja de texto del profesor. La de excusa también. Y el foco. Ahí estamos. Siguiente. Un MSG box que indique que se ha marcado la salida, ¿verdad? Escribimos salida marcada. Web información
y luego asistencia. Bueno, aquí vamos a también poner un else, ya que tendríamos una situación que si no se encuentra en ningún momento el código y también la fecha del profesor, es porque no ha marcado la entrada. Entonces puede ser de que quiera marcar la salida, pero se le olvidó marcar la entrada. Entonces necesitamos nosotros darle un mensaje acá que diga que no ha marcado la entrada. Ponemos un msg box que indique que no ha marcado. Y también enviamos el foco, ¿verdad? Para que puedan modificar, o tal vez puede ser de que ya no quiera marcar la salida. Bueno, entonces así es como finaliza este botón. También algo que no hemos hecho es de que si no se realiza toda esta condicionante, que cierre el guardar búsqueda, ¿verdad? O sea, que se cierre la consulta SQL. Si existen dudas o sugerencias sobre el código para mejorarlo, de igual forma me pueden decir, no hay problema. Lo que tocaría que trabajar aquí ya sería el siguiente formulario. Pues vamos a hacer la prueba de la prueba final. Entonces, si usted puede observar, quiero marcar otra vez la entrada del código 1, que esa entrada ya está marcada en esa fecha del día de hoy. Entonces, si le doy clic en entrar, aquí me vamos a ver el mensaje que ya se marcó la entrada del día de hoy. Bueno, pero al código 1 le queremos marcar su salida. Entonces dice que ya se marcó la salida. Si usted observa, por el momento no se muestra la hora de salida, pero puedo presionar otra vez en la tabla y se ha actualizado la hora de salida. Entonces, aquí si vuelve a marcar la hora de salida, es posible, ya que puede ser que se equivocó y no iba a salir todavía, la puede marcar, no hay problema. Incluso si usted no quisiera de que marcara 2 veces la hora de salida, también puede hacer de que una condicionante, una consulta de SQL ahí, que indique que si ya está marcado, si hay información, entonces que muestre el mensaje que ya no se puede marcar la salida, pero es un extremo al que no es necesario llegar, ¿verdad? Puede marcar la hora de salida cuantas veces quiera. Puede ser que se regrese y se mantenga más tiempo en el trabajo, entonces pueda remarcar su hora de salida. Bueno, así es como va a trabajar. Por ejemplo, pudiéramos poner aquí al código 2, le marcamos la entrada y luego va a venir la persona y marca su código y también marca su salida. Es otro registro, código 2, su hora de entrada y hora de salida, ¿verdad? Podemos poner al código 3 solamente su entrada, pero esa persona todavía no se ha retirado, entonces no ha marcado su salida. Bueno, por ejemplo, pondríamos aquí su salida y tendría que mostrarse ya la hora de salida. Ahí está la información que nosotros requerimos, ¿verdad? Es la principal, es el detalle de la asistencia diaria del personal. Al parecer ya no tenemos nada más que trabajar en este formulario, entonces les dejo el video y empiecen a trabajar, y si hay dudas pues de igual forma me comentan.